Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 10 de agosto de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual la cifra más relevante a analizar es la publicación del IPC, Índice de Precios al Consumidor del mes de julio en nuestra economía, presentado por el Instituto Nacional de Estadística el viernes de la semana pasada. La medición arrojó un crecimiento del 0.1% mensual en el mes de julio, como decíamos, para ubicar la inflación anualizada en el 3.5%. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de estrategias de inversión, una cifra positiva. También si la analizamos en tendencia, dado que, recordemos, el IPC de junio no había tenido variaciones y el de mayo creció solamente un 0.2%. Esta cifra, junto con las revisiones de IMASEC, Índice Mensual de Actividad Económica, con decrecimientos de la economía local durante 5 de los 6 meses que llevamos durante 2026, reafirman nuestro escenario base de estrategias de inversión, en el cual sostenemos que la inflación convergerá a la meta del Banco Central en esta materia, 3%, de manera más rápida respecto a lo esperado por el mercado, entendiendo que el desempeño de nuestra economía está muy lejos de generar presión inflacionaria. Por supuesto que el avance de la medición de inflación a la meta del Banco Central dependerá en gran parte de la normalización en las cotizaciones del precio del petróleo, lo cual a su vez depende de avances en el desescalamiento del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio. Unido a eso, por supuesto, también la normalización del tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz. Este escenario de inflación, en línea con lo esperado y eventuales avances hacia nuestro escenario base de estrategias de inversión, reafirma los fundamentos para que el Banco Central de Chile prontamente vuelva a incluir como una opción viable el recorte en la tasa de política monetaria, factor de estímulo para nuestra economía y factor alcista para renta fija y renta variable local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, también tenemos cifras que revisar importantes que fueron publicadas el día viernes de la semana pasada. El reporte de empleo del mes de julio con resultados bastante negativos respecto a las estimaciones del mercado. En específico, en cuanto a la creación de empleo, Estados Unidos presentó una pérdida de 23.000 empleos en circunstancias en que el mercado esperaba una expansión de esta medición de 85.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo marcó un 4.1%, levemente por debajo de las expectativas del mercado, y la medición de ingresos medios por hora avanzó solamente un 0.1% en circunstancias en que el mercado esperaba un avance en esa medición del 0.3%. Una mala noticia para Estados Unidos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estrategias de inversión. Una noticia con ribetes positivos, dado que menor dinamismo en el sector laboral es un factor para que la Reserva Federal analice con bastante cautela el hecho de eventuales alzas en la tasa de política monetaria. Por supuesto, para esa decisión es relevante que la inflación en Estados Unidos continúe mostrando convergencia hacia la meta de la Reserva Federal, lo cual ha ido ocurriendo durante los últimos meses y por supuesto ocurriría con mayor rapidez y mayor fuerza si, como lo decíamos anteriormente, vemos avances en un escenario de acuerdo más duradero en el ambiente del conflicto armado en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos. Eso fue entonces lo más relevante del día viernes de la semana pasada para el mercado local y en el calendario económico de Estados Unidos. Para esta semana, lo más relevante en el mercado local será analizar los resultados que arrojen la encuesta de expectativa económica y encuesta de operadores financieros realizadas por el Banco Central, específicamente movimiento en las expectativas de inflación y de tasa de política monetaria, las cuales serán publicadas por el Instituto Emisor mañana martes 11 y también el miércoles 12 de agosto. Análisis que estaremos comentando en detalle en el podcast de cierre semanal de mercados el día jueves de esta semana. Para el calendario económico de Estados Unidos, durante esta semana será relevante la publicación del IPC del mes de julio, que se llevará a cabo el día miércoles 12 de agosto y que por supuesto también comentaremos el día jueves de esta semana. Otros temas relevantes que atraen la atención del mercado es la temporada de resultados de las empresas norteamericanas respecto a su ejercicio durante el segundo trimestre, la cual ya está prácticamente terminada. Aproximadamente el 90% de las empresas de S&P 500 ya han reportado sus resultados, de las cuales aproximadamente un 85% ha superado las estimaciones de utilidades por encima del promedio histórico, y excluyendo efectos extraordinarios de inversiones de Alphabet y Amazon, las utilidades del índice están creciendo aproximadamente un 30% interanual. Es un factor muy relevante que mantiene un optimismo bastante notorio en los índices accionarios norteamericanos. De hecho, durante la semana pasada, S&P 500 volvió
a marcar máximos históricos. Y aunque hoy no tienen movimientos relevantes, Dow Jones en lo que va del año mantiene un retorno del 12.37%, S&P 500 del 13.4% y Nasdaq del 14.67%. Una primera mitad de año bastante positiva para los tres principales índices bursátiles norteamericanos. La gran incertidumbre respecto a este tema es la interrogante que existe respecto a la fuerte inversión en desarrollo de inteligencia artificial que están llevando a cabo principalmente las empresas tecnológicas de Estados Unidos, lo cual, como decíamos, es un factor que el mercado está constantemente analizando. Y en lo más relevante respecto a la guerra en Oriente Medio, desde el jueves de la semana pasada, el escenario pasó del optimismo por una posible reapertura del estrecho de Hormuz nuevamente a incertidumbre. Irán y Omán avanzaron en un acuerdo técnico sobre las nuevas rutas marítimas, pero Teherán condicionó la reapertura de que Estados Unidos levante sanciones, libere activos, pague compensaciones y termine las acciones y amenazas militares. Durante esta semana el foco estará en si Irán y Omán logran cerrar formalmente ese acuerdo y especialmente en la respuesta de Washington a las exigencias iraníes. Se mantienen entonces los niveles de incertidumbre en los mercados mundiales respecto a los avances en las negociaciones entre Irán, Omán y Estados Unidos, lo cual se refleja en un alza hoy día del 4.07% en las cotizaciones del petróleo Brent, cuyo barril de petróleo se transa en $87 comenzando esta semana. Terminado el análisis de mercado, vamos con la revisión de nuestra recomendación de inversión. Hoy analizamos fondos mutuos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para la ejecución de dichas estrategias. En cuanto a renta fija local, que como decíamos, debe mostrar mejores resultados en el tiempo. En lo que va de 2026, el resultado es el siguiente. Fondos recomendados de la estrategia, deuda mediano plazo, que avanza un 2.73% durante este año, deuda mediano plazo F, que avanza un 3.44%, progresión deuda a largo plazo, que avanza un 3.16%, y deuda flexible, fondo base de la estrategia, cartera diversificada de renta fija local, mantiene un retorno del 3.10%. Todos muy por sobre el 2.06% que mantiene como retorno Visión Money Market, tomándolo como referencia al mundo Money Market y de depósitos a plazo. El IPSA comienza la semana con cotizaciones por sobre los 11.000 puntos, cotiza en 11.279 puntos, subiendo un 0.21%, mostrando un retorno del 7.61% en lo que va de 2026 y del 31.29% durante los últimos 12 meses. El IPSA mantiene fundamentos internos favorables, principalmente por una temporada de resultados corporativos positiva. Las primeras 14 compañías chilenas reportadas, el EBITDA agregado creció un 5.4% con varias sorpresas operacionales positivas. Los principales soportes alcistas para el IPSA durante los próximos meses es crecimiento de las utilidades, mejores perspectivas para la economía local y un escenario doméstico más favorable para la inversión y crecimiento. Mantenemos nuestra recomendación para acciones locales mediante fondos de Principal AGF, en específico el Fondo Capitales de Acciones Chilenas, una forma de agregar este tipo de activos a los portafolios de nuestros clientes de manera diversificada que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 31.24%, bastante en línea con el retorno de el IPSA. El dólar peso comienza la semana alejándose de los mínimos alcanzados durante la semana pasada, que estuvieron en 906 pesos. Comienza sus cotizaciones en 916,70. Con este upside relevante hoy en la mañana, aproximadamente 5 pesos respecto al cierre del día viernes, en línea con una mayor incertidumbre ante la ausencia de acuerdos en el contexto de la guerra en Oriente Medio. A medida que ese factor vaya consolidando acuerdos, debiésemos esperar para dólar peso una presión bajista, en primera instancia confirmando una ruptura por debajo de 900 pesos y luego buscando objetivos en 875. Por último, como decíamos, mantenemos nuestra visión positiva respecto a renta variable norteamericana y renta variable extranjera diversificada como una alternativa de inversión atractiva para nuestros clientes a través del fondo Gestión Activa Arriesgado, fondo balanceado de Principal AGF, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 15.16%. Al igual que el resto de los activos, este fondo debería mostrar retornos positivos en el tiempo ante pruebas de desescalamiento permanentes en el conflicto armado en Oriente Medio. Muy bien, eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tenga una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.